Me alegra que mi madre haya muerto y que mi padrastro se quitara la vida. Han pasado 7 años desde que mi madre murió, y no me siento mal al decir esto, me alegra que se haya ido. Puede que esto me haga sonar como un monstruo, pero a menos que hayas vivido la vida que yo viví, no lo entenderías. No escribo esto buscando simpatía o lástima. Lo hago porque he cargado con estos recuerdos durante tanto tiempo que necesito sacarlos. Tal vez alguien lo lea y se dé cuenta de que no está solo, o tal vez yo mismo necesito escucharlo en voz alta para creerlo. De cualquier manera, esta es mi historia. Empezaré desde el principio. Mis padres se divorciaron cuando tenía 8 años. Mi madre siempre me dijo que era porque mi padre era un imbécil egoísta, pero no sé cuánto de eso era cierto. Mirando atrás, creo que ella solo necesitaba a alguien a quien culpar por su propia miseria. Mi padre luchó por la custodia, pero los tribunales le dieron la custodia total a mi madre sin pestañear. Las madres son las principales cuidadoras, decían. No importó que ella fuera una madre abusiva con un temperamento que podía explotar en cualquier momento. Mi padre obtuvo derechos de visita cada fin de semana, pero ni siquiera eso era suficiente. Me parecía mucho a mi papá, los mismos ojos marrones, la misma nariz afilada, el mismo cabello rizado, y mi madre me odiaba por eso. Cada vez que me miraba, era como si yo fuera un recordatorio del hombre al que ya no soportaba. Y se aseguraba de que yo lo supiera. Al principio, eran pequeños comentarios, eres igual que él, inútil, luego fue más allá. Para cuando tenía 10 años, me abofeteaba por dejar mis zapatos en el lugar equivocado o me llamaba inútil si derramaba leche en la mesa. Empecé a andar con cuidado a su alrededor, intentando evitar su ira, pero no importaba. Siempre estaba enfadada por algo. Las cosas empeoraron cuando se volvió a casar. Tenía 12 años cuando mi padrastro entró en escena, y si pensaba que mi madre era mala, él era otro nivel de terrible. Al principio, pensé que sería como los papás que veía en la televisión, severo pero protector. Pero no era nada de eso. Me trataba como si fuera menos que un ser humano. Para él, yo solo era mano de obra gratuita. Cuando tenía 13 años, yo hacía toda la limpieza, toda la cocina y cualquier otra cosa que él no quería hacer. Si no lo hacía bien, me gritaba, me empujaba o accidentalmente tiraba lo que acababa de limpiar y me hacía hacerlo de nuevo. Mi madre no solo lo permitía, lo alentaba. Creo que le gustaba ver a alguien más ponerme en mi lugar. Lo peor fue cómo me aislaron. Mi padrastro no quería que viera a mi papá porque decía que necesitaba disciplina. Mi madre estuvo de acuerdo y empezó a interceptar las llamadas y cartas de mi padre. Mis fines de semana con él se hicieron cada vez menos frecuentes hasta que se detuvieron por completo. Tampoco me dejaban tener amigos en casa. Pasaba la mayor parte del tiempo solo, sintiéndome como si me estuviera asfixiando en esa casa. Luego, cuando tenía 14 años, mi madre anunció que estaba embarazada. No sabía cómo sentirme. Una parte de mí pensó que tal vez tener un bebé en casa la haría más amistosa, pero estaba tan equivocado. Se volvió más enojada. Constantemente me gritaba para que hiciera más tareas o me culpaba por estresarla. Para cuando nació mi medio hermano, ya estaba completamente insensible a sus berrinches. Cuando mi hermano llegó al mundo, me encariñé con él de inmediato. Era un pequeño bebé inocente que no merecía todo el caos que lo rodeaba. Pero no pasó mucho tiempo para que mi madre y mi padrastro decidieran que yo era el responsable de cuidarlo. Me dejaron toda la responsabilidad, alimentarlo, cambiarle el pañal, acostarlo, mientras ellos hacían lo que les daba la gana. Mi padrastro se sentaba en el sofá viendo televisión, mientras yo trataba de calmar los llantos de mi hermano a las 2 de la madrugada, y mi madre dormía, despertándose solo para gritarme si creía que no estaba haciendo un buen trabajo. Algunas noches me sentaba sosteniendo a mi hermano, llorando en silencio para no despertar a nadie. Lo amaba, pero me sentía tan atrapado. Ya no era un niño, era su padre. No tenía tiempo para la escuela, amigos, pasatiempos o siquiera estar solo. Cada parte de mi vida giraba en torno a asegurarme de que él estuviera bien porque sabía que nadie más lo haría. Mi papá trató de luchar por la custodia de nuevo cuando tenía 15 años. Llegó con abogados y pruebas del abandono, pero no importó. El tribunal siguió estando del lado de mi madre, porque una madre es lo mejor para un niño, decían. Después de la audiencia, mi papá me apartó y me dijo que nunca dejaría de intentarlo, que haría todo lo posible para sacarme de allí. Quería creerle con todas mis fuerzas, pero después de tantos años de promesas rotas, no me quedaba esperanza. Volví a casa, a ser el saco de boxeo de ellos y el único protector de mi hermano. Cuando cumplí 16 años, mi papá intentó una vez más llevarme con él, pero mi mamá no era tonta. Me hizo sentir culpable por mi hermano, diciéndome que era un egoísta por abandonarlo. Sentí un nudo en el estómago. No podía dejarlo. No podía permitir que sufriera solo en ese infierno. Así que me quedé, odiándome por ello, pero sin ver otra opción. 3 meses después, mi padrastro se disparó. Es extraño admitirlo, pero no me sorprendió del todo. Mirando hacia atrás, fue como ver un accidente automovilístico en cámara lenta, algo que había estado gestándose durante meses, tal vez años.
Aún así, escuchar ese disparo fue como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Todo lo que vino después fue un torbellino de caos, confusión y sentimientos que no estaba listo para afrontar. Él siempre había sido un hombre miserable, enojado, amargado y rápido para arremeter contra cualquiera que se interpusiera en su camino, especialmente yo. Pero en los meses previos a su muerte, empezó a desmoronarse de una manera que incluso yo no podía ignorar. Perdió su trabajo, lo que probablemente fue el punto de quiebre. No es que alguna vez haya sido un gran trabajador, pero ser despedido fue un golpe a su orgullo. Después de eso, pasaba la mayor parte del tiempo en el sofá, con una botella de whisky permanentemente pegada a su mano. La bebida siempre había estado ahí, pero ahora era constante. Si no estaba inconsciente, estaba gritando, a mí, a mi mamá, a nadie en particular. Las peleas entre él y mi madre empeoraron también. Siempre habían discutido, pero ahora era todo el tiempo. Los escuchaba tarde en la noche, cuando pensaban que estaba dormido. Mi mamá gritaba sobre el dinero, sobre cómo él no contribuía, y él respondía con algo igual de cruel. Ninguno de los dos parecía preocuparse por el hecho de que sus gritos atravesaban las paredes, o de que mi hermanito estaba durmiendo a unos pocos metros de distancia. Supongo que no debería haberme sorprendido. Ninguno de los dos había mostrado nunca mucha consideración por cómo sus acciones afectaban a los demás. Había otras señales también, aunque en ese momento no las reconocí por lo que eran. Recuerdo una noche en que estaba más borracho de lo habitual, sentado en el sofá y murmurando para sí mismo. No pude entender todo, pero lo poco que escuché se me quedó grabado, algo sobre cómo no era bueno para nadie, cómo había arruinado todo. Sonaba roto, como si hubiera dejado de intentar mantenerse entero. No sabía cómo responder a eso, así que no lo hice. Simplemente me mantuve a distancia, como siempre. El día que murió empezó como cualquier otro. Estaba bebiendo, mi mamá estaba gritando, y yo intentaba distraer a mi hermano mientras la tormenta seguía su curso. Ni siquiera recuerdo de qué se trataba la pelea, podría haber sido cualquier cosa a esas alturas. Lo que sí recuerdo es el sonido del disparo. Fue tan fuerte, tan repentino, que por un segundo no pude procesarlo. Luego mi mamá gritó, y todo encajó. No lo vi, no quería. Pero la imagen de mi madre de pie, temblando y sollozando, está grabada en mi memoria. Estaba histérica, con la voz subiendo y bajando en oleadas de pánico. Seguía diciendo cosas que no podía entender del todo, y no estaba seguro si me estaba hablando a mí, a sí misma o a él. No lloré. Realmente no sentí nada. Simplemente entré en piloto automático, tomé a mi hermano y lo llevé a otra habitación para que no viera lo que había pasado. Los días que siguieron fueron surrealistas. Seguía esperando sentir algo, tristeza, ira, alivio, pero en su lugar, solo había un vacío. Mi mamá, por otro lado, parecía desmoronarse por completo. Siempre había sido una bebedora, pero después de su muerte, comenzó a beber como si fuera lo único que la mantenía viva. Me despertaba para encontrarla desmayada en el sofá, rodeada de botellas vacías, o desplomada sobre la mesa de la cocina, murmurando para sí misma. Ya no estaba solo enojada, era amarga, vengativa e impredecible. No hacía falta mucho para que estallara, y cuando lo hacía, arremetía contra quien estuviera más cerca. Más a menudo, ese era yo. Me convertí en el blanco de su frustración, su dolor, su culpa, lo que sea que estuviera sintiendo, lo canalizaba todo en mí. Cada error que cometía, por pequeño que fuera, era una excusa para que explotara. Me llamaba inútil, me decía que era una carga, y de vez en cuando estaba lo suficientemente borracha, comenzaba a despotricar sobre cuánto le recordaba a mi papá. Ya ni siquiera discutía con ella, no valía la pena el esfuerzo. Simplemente agachaba la cabeza y me concentraba en cuidar a mi hermano. Era lo único que me mantenía en pie, la única razón por la que no me quebré por completo bajo el peso de todo. Y luego, una noche, se quebró. No sé qué fue lo que la empujó al límite, tal vez el dolor, tal vez el alcohol, o tal vez simplemente se cansó de fingir que le importaba. Fuera lo que fuera, nos subió a mí y a mi hermano al auto, nos llevó a la casa de mi papá y nos dejó allí sin siquiera decir adiós. No dio explicaciones, no miró hacia atrás, ni siquiera pareció importarle. Simplemente nos dejó en el porche, golpeó la puerta y desapareció en la noche. Cuando mi papá abrió la puerta y nos vio allí, parecía sorprendido. Era tarde, probablemente cerca de la medianoche, y podía decir que no nos estaba esperando. Pero no hizo preguntas, al menos no en ese momento. Simplemente nos hizo pasar, nos ofreció algo de comer y prometió que resolveríamos todo a la mañana siguiente. Sentí que un poco del peso que había estado cargando empezaba a aliviarse. Mi papá estaba allí, ya no estaba solo. Los primeros días fueron extraños. Mi mamá no llamó, no se comunicó, no nos dejó saber qué estaba pasando, simplemente desapareció. Mi papá intentó localizarla, pero su teléfono estaba apagado y nadie parecía saber dónde estaba. Yo no podía preocuparme por eso. Había pasado años deseando que me dejara en paz, y ahora que finalmente lo había hecho, no sabía cómo sentirme al respecto. Aliviado,
culpable, enojado. Supongo que era todo eso y más. Mi hermano, por otro lado, era demasiado pequeño para entender algo de lo que estaba pasando. Apenas hablaba, solo decía unas pocas palabras de vez en cuando. Pero incluso sin palabras, era evidente lo asustado y confundido que estaba. Se aferraba a mí constantemente, sujetando mi camisa o mi brazo con sus pequeñas manos y negándose a soltarme. Si salía de la habitación, aunque fuera por un minuto, empezaba a llorar hasta que volvía. Verlo así, tan ansioso e inseguro de lo que estaba pasando, me partía el corazón. Hacía lo mejor que podía para tranquilizarlo, para ser esa presencia estable que necesitaba, pero realmente no sabía lo que estaba haciendo. Había pasado tanto tiempo intentando protegerlo de nuestra mamá y nuestro padrastro, que me olvidé de cómo ser solo su hermano. Sara, la novia de mi papá, fue increíble con él. Tenía una forma de ser tranquila y paciente que parecía hacerlo sentir seguro. Se sentaba en el suelo con él, jugando con sus bloques o mostrándole libros con dibujos, y aunque no decía mucho, empezó a responderle poco a poco. Mi papá también era muy cariñoso, llevándolo afuera a jugar o dejándolo montar sobre sus hombros. Por primera vez, mi hermano tenía personas en su vida que no solo lo mantenían con vida, también le daban el amor y la atención que merecía. Viéndolos con él, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente tenía la oportunidad de una infancia real, y tristeza porque yo no había podido darle eso antes. La terapia fue una de las primeras cosas que mi papá y Sara organizaron para nosotros. Al principio, la odiaba. Sentarme en una habitación con un extraño y hablar de cosas que había pasado años intentando enterrar se sentía como una tortura. Pero con el tiempo, empezó a ayudar. Mi terapeuta no me presionaba para perdonar a mi mamá o a mi padrastro. No me decía cómo debía sentirme, simplemente escuchaba. Se sentía bien y me ayudó a descubrirme a mí mismo. Para mi hermano, la terapia fue diferente. Era demasiado pequeño para hablar realmente, así que sus sesiones eran más sobre jugar. El terapeuta usaba juguetes y juegos, para ayudarlo a procesar sus emociones de formas que no podía expresar con palabras. Tomó tiempo, pero empezó a salir de su caparazón. Sonreía más a menudo, se reía cuando Sara hacía caras graciosas, o caminaba tambaleándose hacia mi papá con los brazos extendidos, pidiendo que lo cargara. Esos momentos eran pequeños, pero para mí eran monumentales. Después de todo lo que habíamos pasado, verlo empezar a confiar en las personas de nuevo era poco menos que un milagro. Mientras tanto, yo todavía intentaba averiguar cómo procesar la desaparición de mi mamá. Nos había dejado sin advertencia, sin explicación, sin idea de si alguna vez volvería. Parte de mí se sentía abandonado de nuevo, a pesar de que había pasado años deseando alejarme de ella. Pero otra parte de mí simplemente estaba aliviada. Odiaba la forma en que me trataba, la forma en que me usaba como un saco de boxeo para toda su ira y frustración. Odiaba que me hubiera hecho sentir que mi único propósito era servirle, cuidar de mi hermano, cargar con todos los problemas que ella se negaba a enfrentar. Con su ausencia, finalmente tuve la oportunidad de respirar. Pero era difícil sacudirme la culpa que venía con ese alivio. 2 días después, la policía llegó a la casa de mi papá. Mi mamá había muerto. Nos dijeron que la habían encontrado en la habitación de un hotel, y por lo que explicaron, parecía que había estado bebiendo en exceso. Se ahogó mientras dormía y nunca despertó. No lloré. Simplemente me senté allí, entumecido, mientras mi papá hablaba con los oficiales y se encargaba de lo que fuera necesario. Recuerdo haber mirado a mi hermano pequeño, sentado en el sofá con una expresión vacía, y pensar, ¿cómo se supone que le explique esto? ¿Cómo se supone que haga que esté bien? La verdad es que ni siquiera sabía cómo procesarlo yo mismo. Parte de mí se sentía culpable por no estar triste, por sentir que su muerte era más un alivio que una tragedia. Pero luego pensaba en todo lo que me había hecho pasar, los gritos, los golpes, la forma en que me había usado como una herramienta en lugar de tratarme como su hijo, y la culpa desaparecía. No es que la odiara exactamente. Creo que simplemente dejé de preocuparme por ella hace mucho tiempo. Mi papá y Sara no nos trataron como una carga, a pesar de que de repente tenían 2 hijos en sus vidas. Sara hizo todo lo posible por hacernos sentir en casa, cocinaba para nosotros, preparó una cama para mi hermano en la habitación de invitados y siempre preguntaba si necesitábamos algo. No nos presionaba para hablar sobre lo que había pasado, pero dejó claro que estaba ahí si queríamos hacerlo. No sabía cómo responder a ese tipo de amabilidad, no estaba acostumbrado a ella. Para cuando cumplí 17 años, la vida se había convertido en algo que nunca pensé que sería estable. Mi papá y Sara nos daban a mi hermano y a mí todo lo que necesitábamos, comida en la mesa, una casa cálida, y lo más importante, amor sin condiciones. La seguridad ya no era algo por lo que tuviera que luchar o proteger, simplemente estaba allí. Pero las cicatrices de mi mamá y mi padrastro no desaparecieron fácilmente. La sanación tomó tiempo y llegó en pequeños, a veces frustrantes pasos. Mi hermano, sin embargo, estaba prosperando de una manera que nunca pensé que fuera posible cuando solo éramos los dos.
Le encantaba jugar con sus bloques, ver caricaturas con Sara o correr por el patio mientras mi papá lo perseguía, fingiendo ser un monstruo. Su risa se escuchaba por toda la casa, y cada vez que la escuchaba, sentía que otro pedazo del pasado se desvanecía. Se estaba convirtiendo en un niño brillante y feliz que no tenía que cargar con el peso de lo que habíamos pasado. Verlo aprender y jugar me recordaba lo resilientes que pueden ser los niños. No recordaba el caos de nuestra antigua vida, y estaba agradecido por eso todos los días. Para mí, el proceso de sanación fue más lento. La terapia ayudaba, pero abrirme sobre mi infancia se sentía como quitar capa tras capa, de una armadura que había construido para sobrevivir. Hablar de mi mamá y mi padrastro desenterraba sentimientos que ni siquiera sabía que había enterrado, culpa por no haber escapado antes, ira por la forma en que me trataron y confusión sobre cómo se suponía que debía sentirme ante su ausencia ahora. Mi terapeuta no me apresuraba ni esperaba que atara todo en un lazo perfecto. Me animaba a trabajar en ello a mi propio ritmo y me recordaba que estaba bien lamentarme, incluso si no lo hacía de la forma que otros esperaban. Lo que más me costaba era la muerte de mi mamá. No la extrañaba, pero pensaba mucho en ella, no en la persona que realmente era, sino en la versión de ella que había deseado con tantas ganas cuando era niño. La mamá que me habría abrazado cuando tenía miedo, animado en los eventos escolares o dicho que yo era suficiente. Esa versión de ella nunca existió, y aceptarlo dolía de una manera para la que no estaba preparado. Mi terapeuta dijo que estaba llorando por lo que podría haber sido, no por lo que fue, y eso tenía sentido para mí. Mi papá y Sara fueron un apoyo en formas que ni siquiera sabía que necesitaba. No me presionaban para compartir más de lo que estaba dispuesto, pero siempre dejaban claro que estaban allí cuando estuviera listo. Celebraban mis pequeños logros en terapia, me animaban a pensar en un futuro que no girara solo en torno a sobrevivir, y me daban el espacio para descubrir quién era más allá del trauma. Al principio era extraño tener personas en mi vida que estuvieran de mi lado sin esperar nada a cambio, pero poco a poco empecé a creer que tal vez lo merecía. Fue alrededor de este tiempo cuando les conté que era gay. No fue un momento dramático, solo una confesión tranquila durante la cena una noche. Les dije que era gay, y lo tomaron exactamente como esperaba, sin juicios, solo aceptación. Mi papá dijo, está bien, y Sara sonrió y me dijo que me quería. Eso fue todo. Sin incomodidad, sin preguntas innecesarias, solo apoyo incondicional. No me había dado cuenta de cuánto había estado conteniendo la respiración hasta que la solté. Esa respuesta me dio la confianza para ser yo mismo, y seguí adelante sin mirar atrás. Ahora tengo 23 años, y mi vida no se parece en nada a lo que era antes. Me mudé hace unos años, pero todavía visito a mi papá, Sara y mi hermano cada semana. Mi papá adoptó a mi hermano cuando tenía 5 años, dándole la estabilidad y el amor que siempre mereció. Ahora mi hermano tiene 9 años y sigue siendo el niño más feliz que he conocido. Es inteligente, amable y lleno de curiosidad, siempre mostrándome los proyectos en los que está trabajando en la escuela o arrastrándome afuera para jugar al fútbol. A veces lo miro y me pregunto cómo pudo salir tan bien después de todo lo que vivimos. Pero luego recuerdo todo el amor que lo ha rodeado desde que dejamos esa casa. En cuanto a mi papá y Sara, siguen siendo tan solidarios como siempre. A veces la gente pregunta por qué nunca tuvieron hijos propios, y la respuesta es simple, ya nos tenían a nosotros. Mi papá me dijo una vez que no necesitaba más hijos cuando ya tenía a sus 2 hijos, y Sara siempre ha dicho lo mismo. Han sido todo lo que necesitábamos y más, y siempre estaré agradecido por la familia que nos ayudaron a reconstruir. Incluso mientras miro hacia el futuro, no he olvidado de dónde venimos. Las cicatrices que dejaron mi mamá y mi padrastro no han desaparecido, pero han dejado de controlarme. Son parte de mi historia, pero ya no me definen. Lo que me define ahora es la familia que hemos construido, el amor que hemos encontrado y la vida que hemos creado a partir de las cenizas de todo lo que intentó quebrarnos. Tengo una vida de la que estoy orgulloso, y por primera vez, puedo decir que soy verdaderamente feliz. Actualización 1. Mi intención con mi primera publicación era simplemente contar mi historia, no tenía planeado hacer actualizaciones. Mi vida es bastante normal en este momento como para seguir hablando de ella. Sin embargo, muchas personas han pedido más detalles, así que decidí hacer una breve actualización para responder a algunas preguntas. Comenzaré hablando de esa casa que muchos llamaron, la casa del horror. Sí, mi madre y mi padrastro abusaron del alcohol durante mucho tiempo, lo que explicaba en gran parte su comportamiento. Todo empeoró para ellos cuando mi padrastro perdió su trabajo y luego se quitó la vida. Si no hubiera estado yo para proteger a mi hermano menor, no sé qué habría pasado con él. Mis padres eran completamente negligentes para cuidar de él, y aunque antes apenas se ocupaban de mí, al menos yo podía arreglármelas solo. A veces, esa pregunta me mantiene despierto por la noche, al igual que esta, ¿qué habría pasado si mi padrastro no hubiera decidido usar su arma contra sí mismo, y en su lugar, la hubiera usado contra otra persona? Es algo que trabajo en terapia, porque pensar en esas cosas no es bueno para mi progreso mental. Los años que viví en esa casa, especialmente después del nacimiento de mi hermano, me dejaron sin tiempo para la escuela, así que terminé abandonándola.
Incluso antes, no tenía mucho tiempo debido a todo lo que tenía que hacer en casa. Antes de que naciera mi hermano, mi madre y mi padrastro ya resentían que, según ellos, perdiera tiempo, entre comillas, asistiendo a la escuela. Pude terminar mis estudios una vez que nos mudamos con mi papá, ya que finalmente tenía más tiempo para mí. Aún así, seguí cuidando de mi hermano, porque sentía que debía hacerlo. No es que haya dejado esa responsabilidad simplemente porque había otras personas para cuidarlo. Nunca lo hice porque estuviera obligado, sino porque realmente teníamos una conexión muy especial. Nunca asistí a la universidad propiamente dicha. Sin embargo, después de terminar la preparatoria y conseguir un trabajo que me permitió mudarme solo, comencé a tomar clases nocturnas en una universidad comunitaria. Nunca he sido el mejor estudiante, pero encuentro satisfacción en ampliar mis conocimientos, aunque sea poco a poco. Mi hermano conoce la historia. Le he contado cosas que ocurrieron en esa casa, cosas que no he compartido aquí. Sin embargo, nunca ha leído esta publicación. No creo que tenga una cuenta en Reddit, ni que visite esta página. A veces lo extraño, porque pasamos mucho tiempo siendo solo nosotros dos contra el mundo, pero también me llena de alegría haber conseguido mi independencia y saber que ahora él tiene una verdadera familia. Mi padre y Sara han sido maravillosos con él, a pesar de no compartir ningún parentesco biológico. Supongo que eso responde la mayoría de las preguntas más frecuentes. Y no se preocupen por mí o por mi hermano, realmente estamos bien ahora. Ha pasado mucho tiempo, y hemos aprendido a sanar. Solo me queda desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos.